Ya niños, buenos días de nuevo. Como le acababa de contar, hoy día comenzamos con la unidad de números, ¿cierto? Y nos enfocamos con los profes con el profe César que le hacemos los cuartos medios, en aquella área que ustedes nos manifestaban que era la que más les complicaba siempre, que era la parte de potencias, raíces y logaritmos. Ya hoy día yo traje potencias y raíces porque traje algunos ejemplos. ¿Ya? Y la presentación también involucra hartas propiedades, ¿ya? Así que comencemos enseguida. El objetivo de la clase es recordar las propiedades de potencias y raíces, ¿ya? Para resolver problemas de enunciado verbal. Ese es el objetivo que yo quiero que ya tengamos, que recordemos. Recuerden que esta presentación yo se las comparto, por lo tanto ustedes van a poder tenerlas anotaditas las propiedades. Ya siempre va a ser importante que yo recuerde todas las propiedades porque es la forma en que yo puedo resolver mis preguntas. ¿Ya? Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación, ¿verdad? Donde tengo un elemento que hay una base, que es el número que se repite, y un exponente, que es el número de veces que se repite esa base, ¿cierto? Y se lee a la n, ¿cierto? O a elevado a n, ¿cierto? Donde a es la base, el número de veces que el número que se repite, y el n la cantidad de veces que se repite. Ya, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto? Tenemos un número al cubo, que es escribir el número 3 veces seguidas y multiplicar. Tengo la propiedad que lo vamos a ir viendo aquí, que si la base es negativa y se eleva a un exponente par, el resultado va a ser siempre positivo, mientras que si la base es negativa, pero está en paréntesis, nótese la diferencia, paréntesis elevado a un par, sin paréntesis elevado a un par. Entonces, el uso del paréntesis implica que tanto el signo como el número de la base es lo que se está potenciando. Entonces, base negativa, paréntesis, elevado a un par, siempre positivo. Base negativa, ¿cierto? No importa cuál sea, elevado a un impar, siempre negativo. Ya cuando elevo una base de orden 1 o menos 1, ¿cierto? Va a depender si es par o impar, pero el resultado va a ser siempre 1 o menos 1. Ya eso también es como una recurrencia. Y acá tengo menos 3 al cuadrado, pero como no hay paréntesis, el signo no está siendo potenciado, sino que está siendo solo de acompañamiento y la potencia está siendo hacia el número. Acá hay algunas propiedades de potencia, ¿verdad? Algunos conceptos básicos. Propiedades, ya se los hicimos como algebraicamente y con algún ejemplo. Ya esto es algo que todos debiéramos dominar porque se ve en séptimo, en octavo, en primero, en segundo, en tercero. O sea, forever. Siempre estamos reforzando potencias, ¿ya? Voy a ir avanzando bien rápido para que vayamos a la aplicación de los ejercicios. Y después tenemos raíces, donde la raíz es un tipo de potencia, solo que en el exponente va un número racional, una fracción, ¿ya? Y que yo debo irlo entendiendo en términos de cómo voy escribiendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá cuando yo tengo esta expresión que está aquí, ¿cierto? La raíz enésima de b, tengo que fijarme qué número es el que está elevado el valor de la base. Acá adentro, si yo me devuelvo a las propiedades de potencia, sé que cuando un elemento está elevado a 1, yo no anoto ese 1, ¿verdad? El elevado a 1 es como que se omite, porque yo sé que es la misma frase. Por lo tanto, si tengo una raíz de esa manera, yo la puedo escribir como una potencia de base b, exponente fraccionario, donde el número que está en el interior es el numerador y el índice de la raíz es el denominador. Ya de esta manera yo traspaso o transformo raíces a potencia y viceversa. Ya, por lo tanto, si yo tengo 5 como número, ¿verdad? Elevado a 2, elevado a 3, ¿cierto? Así, y lo quiero escribir como una raíz, o sea, está escrito como una raíz, lo quiero ver como una potencia, tengo base 2, exponente fraccionario, el 3, que está siendo elevado adentro, es el numerador de la fracción, y el índice que está por fuera es el denominador de la fracción. De esa manera yo escribo de raíz a potencia y de potencia a raíz.
Ya recuerden que la clase está siendo grabada, pero pueden ir tomando imágenes para que les quede más claro porque esto no va a estar anotado aquí. Ya, 1, 2, 3, se borra. Ya, sigamos avanzando. Acá yo tengo algunos ejemplos de raíces, ya, y vamos a ir teniendo en claro ciertos detalles. Por ejemplo, las raíces cuadradas, no se les anota el 2 en el índice porque se entiende, son raíces cuadradas. Cuando la raíz es, el índice es par, ¿cierto? O sea, cualquier orden pero par, debo tener que en la cantidad subradical, o sea, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser siempre positivo. De lo contrario, yo voy a decir que la raíz no existe en los números reales, existe a nivel complejo. Y nosotros siempre trabajamos en orden de los reales. En cambio, una raíz de índice impar, no importa la cantidad subradical que tenga, va a ser siempre real. Entonces, nuevamente tenemos que ir reconociendo los elementos, ¿cierto? Entonces, lo repito, el número que está afuera se llama índice. Y el número que está por dentro se llama cantidad subradical, o sea, bajo la raíz. ¿Sí? Eso también es algo conocido, es algo de siempre. 1, 2, 3, se borra. Borrar dibujitos. Ya, un segundo que viene ingresando gente a la sala de espera y necesito hacerlas pasar. Ya, luego de las raíces, vamos a tener aquí lo que ya les estaba explicando, ¿verdad? Nosotros nos tomamos como base, tomamos como cierto, los que ingresaron, por favor, el audio. Cuando nosotros lo vemos como matemática, ¿cierto? Normalmente uno dice, por ejemplo, la raíz de 9, uno pregunta, ¿qué número por sí mismo multiplicado 2 veces me puede dar por resultado el número 9? Y yo digo 3, ¿cierto? Lo digo como forma positiva. Pero en verdad, en realidad, estoy pensando en dos opciones, la versión ser positivo y la versión ser negativo. ¿Por qué? Porque tengo que recordar que yo puedo decir esto. Menos 3 al cuadrado dará 9. Tanto como 3 al cuadrado también dará 9. Que es el ejemplo que le estaba diciendo. Es un 2 por si acaso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros lo vemos como radical, siempre nos concentramos o lo miramos en la versión positiva. Pero cuando estamos trabajando como ecuaciones, por ejemplo, cuando lo vimos como una ecuación cuadrática, qué sé yo, me sirve la opción tanto positiva como negativa. Por lo tanto, cuando yo calcule una raíz, tengo que fijarme en este concepto, en anteponer el más menos a la solución. Ya porque normalmente a mí me dicen o analizamos la opción de que sean dos opciones y nos quedamos con la que convenga. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Aquí. Aquí hay algunas propiedades de raíces, como si la raíz es del mismo índice, puedo multiplicar la cantidad subradical, si la estoy dividiendo, si tengo raíz de una raíz se multiplica. Son propiedades semejantes a lo que ocurre con las potencias. Esto es autoestudio, esto es autotarea, ya porque las propiedades de raíces y de potencia nosotros las hemos visto. Lo que queremos hacer es recordar en profundidad cómo resolverlo. Otro tema importante es la racionalización. Saber cuándo una raíz puede ser racionalizada. ¿De qué manera? Ya la racionalización es una forma de trabajar donde eh, me aparecen raíces en el denominador que no pueden estar. Ya las raíces van a estar permitidas siempre en el numerador, no en el denominador. ¿Ya? Y va a depender del tipo de racionalización como yo lo pueda ir haciendo. Existen tres casos: raíces cuadradas, raíces de distinto índice y cuando están en una operatoria. Ya va a depender del caso que yo esté trabajando. Nosotros trajimos las tres formas por si acaso, ya se las voy a mencionar, la próxima clase las vamos a volver a retomar. ¿Ya?
Así que no se preocupen porque racionalización es importante. Tengo ejemplos de prueba, que es lo que me interesa llegar. A mí me dicen esto. Tengo, ¿cierto? Me están diciendo tengo que P vale raíz de 20, que Q vale 5 raíz de 4, que R vale 3 raíz de 8 y que S vale 8 raíz de 2. Y me piden ordenarlas. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Nosotros tenemos dos formas de proceder, ¿ya? Una es calculando las raíces, teniendo más o menos claro cuánto mide, cuánto vale cada una, si las tuviéramos que ordenar en una recta numérica, o la otra forma es, si no conocemos el irracional, es escribiéndola como una raíz. Y aquí es donde yo voy a aplicar una propiedad. Entonces, atención acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir cada una de ellas en términos de una raíz. Yo voy a componer. Esa es la propiedad que voy a ocupar. Ya, de hecho, lo voy a escribir acá. Ya se llama composición. Permítanme. Vamos a hacer composición de una raíz. ¿En qué significa la composición de una raíz? El número que está fuera de la raíz, ya no el índice, sino que el número, ingresará elevado al índice de la raíz y multiplicará la cantidad subradical. Ya, esto que yo le estoy diciendo está escrito como propiedad, ya dentro de las raíces, pero se lo estoy verbalizando. Ya, me parece que sí es efectivamente la letra C. Como me dijeron ahí, me soplaron por interno. Ya, esto es lo que yo tendría que hacer. En el caso de aquí del 5, raíz de 4, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Claro, la raíz de 20 es 2 raíz de 5. ¿Por qué no quisimos dejarlos como raíces solamente? Porque como era distinta la cantidad subradical, era más fácil confundirse. Ya hay otras personas que la descomponen, ¿cierto? Y comparan las partes enteras, sí, pero para yo poder comparar partes enteras tienen que tener la misma cantidad subradical. Ya, por eso que en vez de ocupar esa técnica, preferimos mostrarles la versión composición de raíces. Ya, entonces lo digo. El número que está por fuera va a ingresar elevado al índice. Esta es raíz cuadrada de 20, 5 raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 8, raíz cuadrada de 2. O sea, como todas son raíces cuadradas, yo las voy a escribir en términos de esa. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? El 5, cuando ingrese, va a entrar al cuadrado. O sea, va a entrar como un 25. Y me va a quedar 25 por 4, que sería 100. El 3, que está acá afuera, va a ingresar al cuadrado. Va a ingresar como un 9. Y yo tendré 9 por 8, 72. El 8, que está por fuera, va a ingresar al cuadrado como un 64 y me va a quedar 128. Y por lo tanto, lo que antes eran raíz con un número entero, ahora van a quedar expresadas como raíces solamente. Y yo las voy a poder comparar de la misma manera que comparo un número. Porque como todas son raíces cuadradas, de la misma forma, el ordenarlo no es problema. Lo avanzo como números naturales. Va a ir el 20, luego el 72, luego el 100, luego el 128, como la escala. Pero lo importante es reconocer aquí que cuando yo esté componiendo raíces, lo que tengo que hacer es ingresar el número que está por fuera adentro de la raíz a la cantidad subradical y elevarla al índice. Como todas estas raíces eran cuadradas, yo ingreso elevado a 2. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Dudas aquí en lo que hice como procedimiento? ¿Alguien?
¿Hay alguna duda? No, profe. ¿No? Muchas gracias. Ahí alguien me habló por chat. Entonces, como pudieron ver, la alternativa correcta sería la letra C, PRQS. Ya, otra forma es que yo conozca los resultados. Ya, por ejemplo, la raíz de 8 yo la puedo descomponer como 2 raíz de 2. ¿Ya? Y ir multiplicando, que también es un camino. ¿Ya? Pero siempre nosotros vamos a tratar de mostrarle la forma más rápida de acceder a la respuesta. ¿Ya? Que implique ocupar una propiedad. Miren aquí, me dice, si 3 elevado a m vale p y 8 elevado a b vale q. Me dicen que b y m son números enteros. ¿Cuál expresión es equivalente a esto? Entonces acá yo tengo potencias y lo que tengo que hacer es escribirme en términos de lo que la potencia me está diciendo. O sea, necesito aplicar propiedades de potencia. Si ustedes se fijan acá, yo tengo 3 elevado a m más 1. Que yo esté elevado a un m más 1 implica que aquí hubo una multiplicación. Que esté elevado a 8b más 1 implica que hay una multiplicación porque yo debo recordar la propiedad de potencia que se llama multiplicación de potencias de igual base. Dice, conserve la base y sume los exponentes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a resolver en forma separada. ¿Ven qué es lo que yo les estoy diciendo? Aquí lo vamos a escribir. Ocupamos la propiedad de multiplicación de potencias de igual base, sumando los exponentes. Si ustedes se fijan, a mí ya me entregaron la suma, entonces lo estoy haciendo al revés. Estoy desde el resultado escribiendo cuáles fueron las potencias que se multiplicaron, que tenían la misma base, para poder hacer el ejercicio. Entonces, si ustedes se fijan, acá yo tengo 3m más 1. Entonces digo, estoy sumando el exponente, hubo una multiplicación. Digo 3 elevado a m y 3 elevado a 1. Como yo ya sé que 3 elevado a m vale p, quiere decir que esto que está aquí, este 3m ya deja de existir, ¿cierto? Perdón, aquí, este m ya deja de existir y se transforma en un número que en este caso se llama p. Y 3 elevado a 1, que corresponde a decir la base cualquiera, pero exponente 1 va a ser siempre equivalente al valor de la base, por lo tanto digo 3p. Entonces 3m más 1 implica que yo tengo un 3p. Voy en el denominador, o sea, voy con la otra, perdón. 8b más 1. Hago lo mismo. Como estoy sumando exponentes, quiere decir que yo tuve que haber multiplicado dos expresiones que tenían la base 8. Aquí está la primera exponente, aquí está el segundo exponente. 8b, 8 a la 1. Y yo ya sé, perdón, y yo ya sé que cuando tengo, aquí estoy, ¿cierto? El 8b, yo ya sé que eso equivale a decir q y que 8 elevado a 1 es 8. Entonces me queda 8q. Por lo tanto, ahora puedo empezar a resolver. 3m más 1 vale 3p. 8q, multiplico los números que son enteros y mantengo las cantidades literales. 24pq. Pero como estoy elevado a un exponente negativo, yo tengo que recordar la propiedad del exponente negativo. Entonces la voy a escribir acá abajo. Entonces, cuando se eleva a un exponente negativo, debo aplicar recíproco. Esa es la propiedad que estoy llamando. Es decir, invertir el sentido de la fracción.
¿Qué quiere decir esto? Numerador queda como denominador y viceversa. Ya, yo aquí veo que tengo un 24PQ que no tiene fracción. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cierto? Va a quedar dibujado aquí. Le puedo poner, perdón, una línea fraccionaria y el 1 debajo. Y yo veo fracción, ¿verdad? Y mis paréntesis obviamente crecen. Entonces me va a quedar en el numerador 24PQ y en el denominador me queda un 1. Estoy elevando a un 1 negativo, por lo tanto invierto el orden de la fracción. O sea, digo, el 1 que está abajo sube, el 24PQ que está arriba baja y se elevan a 1. Y como yo sé que cuando estoy elevado a 1 es lo mismo que esté escrito una sola vez, mantengo el resultado original. Ahí los borré. Por lo tanto, la respuesta vendría siendo la número B. Me hablaron por el chat. Sí, correcto, sí es lo mismo. Solo que yo lo tengo que hacer siempre paso a paso. Recuerden que a mí me corresponde el ir lentito, lentito, lentito. ¿Ya? Siguiente pregunta. Dice, si P y Q son números reales, tal que P es menor que Q. No me dicen qué números son, solo que son reales, o sea, pueden ser cualquier cifra, positiva, negativa, fracciones, irracionales, lo que sea, pero solo sé que P es menor que Q, es lo único que conozco. ¿Cuál afirmación es siempre verdadera? Esta pregunta es abstracta, porque no es como apliquemos algún número, alguna cosa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos darnos cifras para ir comprobando, ¿ya? Recuerden que ustedes siempre pueden apoyarse dándose un valor para reemplazar, ¿ya? Esto es para las personas que no recuerdan siempre o que les complica normalmente el no tener las cifras. ¿Ya? Ustedes podrían decirme, denme un número de P y Q que puedan trabajar. Díganme un número para P. ¿Cuánto quieren que valga P? ¿Ya? 4. Y por lo tanto yo necesito que ahora el Q sea mayor. ¿Qué número para Q? Si ya partí con un positivo, la idea es mantenerlo. 6. ¿Cierto? Esos son los números con los que yo voy a trabajar. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir analizando cada aseveración. Atención aquí. La primera, ¿cierto? Fíjense que yo acá los escribimos en términos de la propiedad. Propiedad, ¿ya? Pero si no, los podemos hacer reemplazando número a número. Como pide que sea siempre verdadera, tenemos que corroborar que funciona para cualquier caso. Pero si encontramos una versión para la que no funciona, queda descartada. Si yo tengo que P es menor que Q, quiere decir que si los elevo al cuadrado, también se va a mantener verdadera la información. O sea, P cuadrado también va a ser menor que Q cuadrado. Y si yo despejo, o sea, el Q que está a la mano derecha lo traigo a la izquierda, me va a quedar que P cuadrado menos Q cuadrado va a ser un número menor que 0. Lo que va a hacer que dentro de la raíz me quede un número negativo. Por lo tanto, no es posible porque yo trabajo solamente con cantidades subradicales para las que son pares positivas. Pero yo no entendí mucho esto. ¿Qué puedo hacer? Puedo darme con los números que yo trabajé, ¿verdad? Tengo P cuadrado y dijimos que era 4 por 4, o sea, sería 16, ¿verdad? Q me dijeron que valía 6, o sea, podemos decir que 6 por 6 es 36, ¿verdad? Y ahora podemos aplicar la propiedad que estábamos trabajando. Si yo miro aquí, ¿ya? Fíjense que voy a poner un paréntesis para avisar que estoy en la raíz, ¿ya? 16 menos 36.
Eso me estaría dando menos 20, ¿verdad? ¿Cierto? Si no me estoy equivocando en sumar, estoy reemplazando. P cuadrado dije que era 16 y Q cuadrado dije que era 36. Si resuelvo lo que está dentro del paréntesis, me está diciendo que adentro de un paréntesis hay un menos 20. Y yo pregunto, ¿cuál es la raíz de menos 20? No existe para los reales. En raíz no existe en los reales. Por lo tanto, la primera quedaría descartada. ¿Se entiende cómo voy avanzando hasta el momento? Sí, profe, se va Sí, entendiendo. descarté. Veamos la segunda. Me dice, es un índice impar y tengo una resta dentro, o sea, P menos Q. No es un número real. Nosotros vimos, o sea, pasamos bien rápido. Debemos recordarlo, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan mirar nuevamente esta PPT y anotar las propiedades, que mientras haya un índice impar, no importa lo que esté dentro de la raíz, si es un número positivo o negativo, el resultado sí va a existir. Por lo tanto, esta expresión es un número real que se contradice con lo que está diciendo. Aquí dice que no es un número real. Me va a quedar la raíz cúbica de 4 menos 6, o sea, la raíz cúbica de menos 2. Y eso es un número que si yo coloco en la calculadora va a entregarme un valor positivo porque es de índice impar. Por eso que es importante conocer el índice impar. Por lo tanto, ya también es falsa. Miremos la que está en la número C. Me dice que la raíz de P más la raíz de Q es lo mismo que yo sume las cantidades en raíces. Y acá yo puse un ejemplo que prueba que no es así. ¿Ya? Ocupé otros números. Yo dije que P valía 4 y que Q valía 9. ¿Ya? Entonces yo pregunto, la raíz de P vendría siendo raíz de 4 que vale 2. La raíz de Q es el número raíz de 9 que sería 3. Y yo puedo decir que 2 más 3 vale 5. Pero si lo sumo estas cifras dentro de la raíz, me da que es la raíz de 13. Y 5 no es lo mismo que la raíz de 13 porque ese 5 solo equivale a ser la raíz cuadrada de 25. ¿Se entiende por qué estoy diciendo lo último, cierto? Si yo miro el 5 que está solito y lo quiero escribir como una raíz, tengo que decir 5 al cuadrado, ¿cuánto vale? Y me va a dar el número 25. Y 25 es distinto del 13. Por lo tanto, la letra C tampoco sería verdadera. Veamos la parte número D, ¿verdad? Me están diciendo menos P menos Q. No es un número real. Entonces analizamos. Nosotros dijimos que P valía 4 y que Q valía 6. Entonces nos preguntamos, menos 4 menos 6, ¿cierto? Vendría siendo la cifra menos 4 menos 6 vendría siendo menos 10. Y yo digo, pero la raíz negativa, ¿cierto? Adentro no se puede, porque no es un número real. Estaría siendo verdadera, ¿verdad? Ahora, porque yo me di solamente números positivos para reemplazar. Pero si me hubiese dado que a lo mejor el P valía menos 50 y que el Q valía menos 18, se cumpliría. Entonces tengo que tener cuidado. Por eso se los voy a dejar anotados aquí. Si reemplazo con números positivos, la letra D sería verdadera. Pero al evaluar con números negativos, no se cumple. Por ejemplo, si yo digo que P va a valer menos 50 y que Q, ¿cierto? Va a valer menos 18, estoy diciendo que P es menor porque está más lejos del 0. Claro, lo que pasa es que en este caso yo puedo aplicar la propiedad.
Pero si no se me ocurre, yo siempre le puedo dar números para que esto funcione. Entonces, por ejemplo, si yo reemplacé con solo números positivos, esta me da, es verdadera. Entonces yo digo, me quedo con esa y fantástico, funciona. Pero ¿y si no? Por ejemplo, me di números negativos y yo digo, menos 50, o sea, esto estaría dentro de la raíz, ¿verdad? Menos 50, menos 18. Vaya siguiéndome el hilo. El menos que está ahí, menos 50, menos 18. Y yo digo, menos 50 es 50 positivo. Menos por menos me da más. Y 50 más 18 son 68. Y eso sería un número positivo. Por lo tanto, la raíz de 68 sí existe. Por lo tanto, esto no es siempre verdadero. Se cumple cuando los números con los que yo evalúo son siempre positivos. Pero al reemplazar con algunos números negativos, me cambia esta situación. Por lo tanto, la letra D tampoco sería correcta. Y finalmente me queda la E por descarte, ¿verdad? Pero si quiero explicar el cómo por la propiedad, tendría que aplicar este concepto. Si así como yo dije que P y Q al elevarlos al cuadrado en ambos lados mantenía la igualdad, el aplicar una raíz cúbica también mantiene la igualdad. Por lo tanto, sería correcta. Nosotros lo probamos como por teoría, pero también podemos hacer la prueba mediante un número. Voy a mostrar el último ejercicio antes de continuar. A mí me dicen que 2 elevado a A, 2 elevado a B y 2 elevado a C en producto me da 256. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el promedio entre A, B y C? Y esto es una pregunta, entonces yo tengo que ser capaz de ir comprendiendo. Ok, voy a aplicar propiedades. Me dicen que si tengo 2 elevado a A, 2 elevado a B, 2 elevado a C, lo que yo tengo que hacer es aplicar la propiedad de potencias de igual base, o sea, sumar los exponentes. A más B más C. Y este 256 implícitamente me están diciendo, oye, si tu base por la izquierda es un 2, escribe el 256 como una potencia de base 2 también. Y yo digo, 256 es equivalente a decir 2 a la 8. Esto es una ecuación exponencial. Lo vamos a ver más adelante. Solo que se puede resolver por potencia. Es mucho más rápido que aplicar el concepto de ecuación. Como las bases son las mismas, los exponentes son los mismos. Y a mí me están pidiendo que yo diga cuál es el promedio entre A, B y C. Y yo debo recordar que un promedio equivale a sumar las cifras y dividirlas por el total de cifras. O sea, A más B más C partido en 3. Pero yo sé que A más B más C vale 8. Por lo tanto, el promedio para estas cifras va a ser la letra B, 8 tercios. Y lo único que tuve que darme cuenta era aplicar la propiedad de potencia de igual base. Conservo la base, sumo los exponentes. Y el 256 implícitamente me está diciendo, escríbete como una potencia de base 2. Ahora, ¿qué pasará cuando la base no sea compatible? Es lo que vamos a ver la próxima clase, que yo tendría que aplicar logaritmos. Para eso van a estar los logaritmos funcionando. Y el último ejercicio que yo dejé fue el siguiente, que es de suficiencia de datos. Me dice, si m y n son enteros, ¿se puede determinar que esto es igual a 81 si funciona que n menos m vale 2 o que 3 a la n y 3 a la m vale 9? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ir descartando, ¿cierto? Primer paso, escribirme el 3, o sea, este 81, yo lo puedo escribir también como 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 también es 81. Y yo empecé a resolver el encabezado. Tengo 3 elevado a n cuadrado menos m cuadrado. Si yo miro el exponente, me doy cuenta que es una suma por diferencia. Y a mí me dicen que esto vale 2. Pucha, pero con ese dato no me sirve mucho porque no me están diciendo nada más.
Entonces, no me sirve con solo conocer eso para poder resolver. Me falta saber cuánto vale n más m para ver si se cumple o no. Por lo tanto, una por sí sola no podría ser. Profe, Dígame. ¿la D también se descartaría o no? Claro, cada una por sí sola, pero se me olvidó anotarla. Veamos la segunda. A mí me está diciendo que 3 a la n y 3 a la menos m vale 9. Fíjense aquí. Entonces yo apliqué esta propiedad. Cuando tengo división de potencias de igual base, es restar los exponentes. Entonces, este m que está restando va a subir con la operación contraria, haciendo la operación contraria. O sea, n menos resta por propiedad de división menos m. Y me queda esta expresión que está aquí. 3 elevado a n más m vale 9. Pero yo sé que el 9 es equivalente a decir 3 al cuadrado. Por lo tanto, tengo que n más m vale 2. Pucha, pero con este dato no resuelvo aquí porque aquí no me está diciendo nada de eso. Entonces tampoco me sirve. Pero si las miro ambas juntas, lo que ya obtuve en un primer lugar, que n menos m vale 2 y que n más m también vale 2, es equivalente a decir 81. Por lo tanto, con ambas juntas yo puedo resolver. ¿Ya? Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? En la cantidad de datos que me está entregando el problema. Como ya les dejé enunciado, la próxima clase vamos a volver a retomar raíces, ¿ya? Para que no se compliquen, porque hoy día quise más que todo mostrar más ejercicios de potencia. La próxima clase vamos a ver propiedades de logaritmos, pero más ejercicios de raíces, y después vamos a tener una clase que va a ser solo de aplicación de logaritmos. Ya, así que no se preocupen, porque son los que más cuestan, porque creen que son los más difíciles y son los más sencillos de trabajar. Ya, es solamente potencias. La presentación se las voy a compartir para que ustedes la tengan. Tener mis propiedades de potencias aquí es vital. Sí o sí, no es objetable. Si no las conozco, me va a costar más de lo necesario. Tener las propiedades de potencias de raíces de logaritmo, si tengo las de potencia, las otras las puedo construir. No necesito tener así todo anotado en mi cabeza, no, mentira. Pero las de potencia son las fundamentales, ellas son la base, porque una raíz y un logaritmo es una potencia escondida. Por tanto, potencia es la base para todo esto. ¿Ya?